La nave Real Valen se partió en dos con un sonido que parecía un grito metálico. Las luces de emergencia pintaron los pasillos de un color rojo profundo, y la reina Silara sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. No hubo tiempo para preguntas. El ataque llegó desde dentro, desde su propia gente, y eso dolía más que cualquier arma. A cientos de kilómetros de distancia, en la superficie helada de la luna Rethos, Ethan Cole caminaba con dificultad sobre las rocas cubiertas de escarcha. Sus piernas metálicas, dos prótesis que habían reemplazado las que perdió años atrás, crujían con cada paso sobre el terreno irregular. No era una misión importante. Solo debía revisar unos sensores dañados cerca del borde del cráter. Eso era lo que hacían con él desde el accidente. Tareas simples, misiones sin riesgo, trabajos que nadie más quería hacer. El cielo se iluminó de golpe. Una luz blanca cruzó la atmósfera delgada de la luna y se estrelló contra el otro lado del cráter, con un estruendo que hizo temblar el suelo bajo sus botas. Ethan se cubrió los ojos con el brazo. Cuando el polvo empezó a asentarse, vio una columna de humo negro subiendo hacia el cielo oscuro. Su radio crujió. «Cole, aquí Bennett. Tenemos una lectura extraña cerca de tu posición. Algo cayó del cielo. No sabemos qué es. Mantente alejado hasta que enviemos un equipo». La capitana Grace Bennett siempre sonaba tranquila, incluso cuando no lo estaba. Ethan conocía esa voz lo suficiente para notar la tensión debajo de las palabras. «Recibido, capitana. Voy a acercarme un poco, solo para observar». «Cole, dije que te mantengas alejado». Pero Ethan ya estaba caminando hacia el humo. No por desobediencia. Simplemente, algo dentro de él no podía quedarse quieto, mientras algo grande ardía a pocos metros. Quizás era curiosidad. Quizás era el viejo instinto de soldado que nunca se apagó del todo, aunque su cuerpo ya no fuera el mismo. El objeto era una nave, o lo que quedaba de ella. El metal estaba retorcido como papel arrugado, y partes del casco todavía humeaban. Ethan nunca había visto un diseño así. Curvas suaves, superficies que parecían vivas, símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto humano grabados en los paneles exteriores. Se acercó despacio, con una mano sobre el arma que llevaba al cinturón, aunque sabía que probablemente no serviría de nada contra lo que fuera que hubiera dentro. Entonces escuchó el sonido. No era una máquina, era una respiración, entrecortada, dolorosa, viniendo desde algún lugar bajo los restos aplastados del casco. Ethan se detuvo. Su corazón empezó a latir más fuerte. Sabía que debía llamar a la capitana, esperar refuerzos, seguir el protocolo. Pero el sonido volvió a escucharse, más débil esta vez, y algo en su pecho le dijo que no había tiempo para protocolos. Se acercó a una abertura entre las placas de metal retorcido y encendió la luz de su casco. Lo que vio lo dejó inmóvil por un segundo completo. Atrapada bajo una viga de metal, con una de sus 4 extremidades superiores aplastada contra el suelo, había una criatura que parecía una mezcla imposible entre algo humano y algo completamente ajeno. Su piel tenía un tono azul pálido que brillaba levemente, como si tuviera luz propia bajo la superficie. Tenía 2 ojos grandes, oscuros, que en ese momento lo miraban con una mezcla de dolor y desconfianza absoluta. Llevaba lo que parecía una armadura ceremonial, dorada y elegante, ahora manchada y rota. Era claramente alguien importante, una reina, una líder, algo así. Ethan no necesitaba entender su idioma para saber eso. La criatura hizo un sonido gutural y trató de moverse, pero la viga no se lo permitió. Sus ojos se abrieron más al ver a Ethan, y por un instante pareció que iba a atacar, o a gritar, o a hacer cualquier cosa para defenderse, pero no tenía fuerzas. Solo pudo mirar fijamente al humano que se había arrodillado frente a ella entre los restos de su propia nave. «Tranquila», dijo Ethan, levantando las manos despacio, mostrando que no llevaba nada peligroso en ellas. «No voy a hacerte daño». Sabía que ella no podía entender sus palabras, pero el tono, esperaba, dijera algo que las palabras no podían. Su radio volvió a crujir. «Cole, responde. Detectamos movimiento en tu posición.
¿Qué estás viendo? Ethan miró a la criatura atrapada. Luego miró la viga de metal que la aplastaba contra el suelo y calculó mentalmente cuánto peso podía tener. Demasiado para levantarla solo, sin herramientas. «Capitana», dijo finalmente, con la voz más firme de lo que esperaba. «Encontré algo. Hay una superviviente atrapada en los restos. Está herida y no es humana». Hubo un silencio en la línea. Luego la voz de Bennett, más seria ahora. «No toques nada, Cole. Espera el equipo de extracción». «No puedo esperar», respondió Ethan, sin apartar la mirada de los ojos oscuros que lo observaban. «Está atrapada bajo una estructura que puede colapsar en cualquier momento. Si espero, podría morir». «Cole, voy a intentar ayudarla, capitana. Avísame cuando el equipo esté cerca». Cortó la comunicación antes de que Bennett pudiera discutir más. Sabía que se metería en problemas por eso. Pero mirando a esa criatura, atrapada, sola, rodeada por los restos ardientes de lo que probablemente era su hogar, no pudo pensar en nada más que en ayudarla. Se acercó más, buscando un ángulo desde donde pudiera hacer palanca con la viga. Sus prótesis, aunque limitaban su velocidad, le daban una fuerza en la parte superior del cuerpo que había desarrollado durante años de rehabilitación. Encontró un trozo de metal suelto y lo usó como palanca, apoyándolo bajo la viga principal. La criatura lo observaba con atención, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando Ethan empujó la palanca por primera vez, ella hizo un sonido de dolor, y él se detuvo de inmediato. «Lo siento», murmuró, aunque sabía que no entendía. «Voy a sacarte de aquí. Solo necesito un poco más de tiempo». En algún lugar del cráter, más allá del humo y los restos, algo se movió entre las rocas. Ethan no lo vio, pero por un momento sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la luna. Volvió a concentrarse en la viga. Empujó con todo el peso de su cuerpo, con los brazos temblando por el esfuerzo, y poco a poco, centímetro a centímetro, el metal comenzó a ceder. La criatura logró mover su extremidad aplastada, liberándola lentamente. Su respiración se hizo más profunda, menos dolorosa, aunque seguía atrapada por otras partes del casco que se habían derrumbado sobre sus piernas inferiores. Fue entonces cuando Ethan escuchó las voces. No eran humanas, eran sonidos guturales, rítmicos, que venían de más allá del cráter, acercándose. La criatura los escuchó también, y su cuerpo entero se tensó. Sus ojos, que hasta ese momento habían mostrado dolor y desconfianza, ahora mostraban algo más claro: terror. Trató de hablar, de decir algo, moviendo una de sus manos hacia Ethan con desesperación. No podía entender las palabras, pero entendía perfectamente el miedo. Alguien venía, y por la forma en que ella reaccionaba, ese alguien no llegaba para ayudar. Ethan miró hacia la dirección de donde venían los sonidos. Luego miró de nuevo a la criatura atrapada frente a él. Sabía que en cualquier momento podría llegar el equipo de extracción de Bennett, pero también sabía que lo que se acercaba entre las rocas llegaría primero. Se arrodilló junto a ella, apoyó una mano sobre el metal frío cerca de su cabeza y dijo las palabras más sinceras que había dicho en mucho tiempo, aunque sabía que ella no podría entenderlas del todo. «No te voy a abandonar», susurró. «Pase lo que pase, no te voy a dejar aquí». Los sonidos guturales se hicieron más fuertes. Algo se acercaba entre las sombras del cráter, y Ethan, con las manos aún manchadas de polvo metálico, se preparó para lo que fuera que viniera a continuación. Su radio volvió a sonar, esta vez con la voz de Bennett cargada de urgencia. «Cole, tenemos varias lecturas de movimiento acercándose a tu posición desde el norte. No son nuestras. Repito, no son nuestras. Sal de ahí ahora». Ethan no respondió de inmediato. Miró a la criatura, que había dejado de moverse, como si supiera que cualquier sonido podía delatarla. Sus ojos oscuros seguían fijos en él, esperando una decisión que ella no podía influir de ninguna manera. Pensó en correr, pensó en dejarla ahí, escondida entre los restos, y volver con el equipo completo, con herramientas, con refuerzos. Era lo lógico, era lo que cualquier manual de supervivencia recomendaría.
Pero entonces recordó su propia historia. Recordó el día en que quedó atrapado bajo los restos de un vehículo en llamas, gritando por ayuda mientras sus compañeros se replegaban siguiendo el protocolo, dejándolo atrás porque las probabilidades de rescate no justificaban el riesgo. Recordó la soledad de esos minutos, el miedo de que nadie fuera a volver. No podía hacerle lo mismo a otro ser vivo, sin importar de qué planeta viniera. Apretó los dientes, se ajustó el agarre sobre la palanca de metal y volvió a empujar con toda la fuerza que le quedaba, decidido a liberarla antes de que fuera demasiado tarde. La viga cedió por fin con un chirrido metálico, y Ethan sintió el peso liberarse de golpe. La criatura, libre de la presión sobre su cuerpo, respiró hondo. Un sonido silbante que sonaba a alivio, aunque sus piernas inferiores seguían atrapadas bajo una placa más pequeña del casco. No había tiempo para celebrar. Los sonidos guturales estaban cada vez más cerca, y ahora Ethan podía distinguir algo más. Pasos organizados, rítmicos, de más de una criatura moviéndose entre las rocas con la disciplina de quien ha sido entrenado para cazar. «Vamos a moverte», dijo Ethan, sabiendo que sus palabras no servían de nada, pero incapaz de trabajar en silencio, levantó la placa restante con la palanca, esta vez con más rapidez, y la criatura arrastró sus piernas hacia afuera, liberándose por completo. De pie, o casi de pie, ella era más alta que Ethan, con un cuerpo esbelto que se movía con una gracia extraña, incluso herido, pero una de sus piernas no soportaba el peso correctamente, y se tambaleó hacia un lado. Ethan la sostuvo por instinto, colocando un brazo bajo lo que parecía su hombro. Ella se quedó rígida al contacto. Por un segundo, Ethan pensó que lo atacaría, pero en cambio, ella simplemente lo miró, sus ojos oscuros estudiando su rostro, con una intensidad que él nunca había sentido antes, ni siquiera de otro humano. «Tenemos que escondernos», dijo Ethan, señalando hacia unas rocas más altas al otro lado del cráter. Ella no entendió las palabras, pero siguió la dirección de su mano, y luego, para sorpresa de Ethan, comenzó a caminar hacia allá, apoyándose en él. Avanzaron despacio, cada paso de Ethan resonando con el crujido familiar de sus prótesis contra la piedra. Normalmente ese sonido no le importaba. Ahora, con cazadores acercándose, cada crujido sonaba como una alarma. Llegaron a un grupo de rocas grandes, restos de un impacto antiguo mucho anterior al de esa noche, y Ethan ayudó a la criatura a sentarse detrás de ellas, fuera de la vista directa del cráter. Se agachó junto a ella, respirando con dificultad, sintiendo el frío de la luna filtrándose por las juntas de su traje. Los sonidos se detuvieron cerca de los restos de la nave. Ethan se arriesgó a mirar por un borde de la roca. Eran 3 figuras, altas como la reina pero con armaduras oscuras, sin el brillo dorado de la de ella. Llevaban armas que no se parecían a nada que Ethan hubiera visto, largas y curvas, con un extremo que emitía un zumbido leve. Se movían entre los restos del Valen con movimientos precisos, revisando cada rincón. Uno de ellos se detuvo justo donde había estado la reina atrapada, junto a la viga que Ethan había movido. El silencio se extendió mientras la figura examinaba el suelo, las marcas frescas en el metal, las huellas en el polvo. Ethan sintió que el corazón se le detenía por un segundo. La figura levantó la cabeza y emitió un sonido agudo, una especie de llamado. Los otros 2 se acercaron rápidamente, y los 3 comenzaron a examinar el área con más atención, moviéndose en un patrón que Ethan reconoció de inmediato. Estaban buscando un rastro. A su lado, la reina se había puesto tensa, su respiración contenida. Ethan colocó una mano sobre su brazo, un gesto simple, pero ella lo miró como si esa mano fuera lo único que la mantenía anclada a la calma. Su radio, en su oído, seguía en silencio. Había apagado el volumen para no delatarse, pero ahora una luz parpadeante le indicaba que Bennett seguía intentando contactarlo. No podía responder. No todavía. Pasaron varios minutos que se sintieron como horas. Los cazadores se separaron, cada uno tomando una dirección diferente para ampliar la búsqueda. Uno de ellos comenzó a caminar directamente hacia las rocas donde se escondían.
Ethan pensó rápido. Si se quedaban quietos, los encontrarían en menos de un minuto. Si corrían, los verían de inmediato. Necesitaba algo más. Miró a su alrededor y vio un cable suelto entre los restos cercanos, parte de algún sistema de la nave caída que aún emitía chispas ocasionales. Una idea, arriesgada pero posible, se formó en su mente. Se arrastró lo más silenciosamente que pudo, sin soltar el brazo de la reina, hasta alcanzar el cable. Lo conectó a un panel cercano que todavía tenía energía residual, y con cuidado provocó un pequeño cortocircuito que hizo saltar chispas, y encendió una pequeña llama en un montón de escombros a varios metros de distancia, en dirección opuesta a donde estaban ellos. El cazador más cercano se detuvo, giró hacia la luz y el sonido, y llamó a los otros. Los tres se movieron hacia la nueva fuente de interés, alejándose de las rocas. Ethan soltó el aire que había estado conteniendo. «Vamos a tener que movernos mientras están distraídos», susurró, más para sí mismo que para ella. Se puso de pie, ayudándola a levantarse también, y comenzaron a moverse en dirección contraria, hacia una grieta profunda en el terreno, que parecía ofrecer más cobertura. Mientras caminaban, Ethan no pudo evitar pensar en lo extraño que era todo esto. Hacía apenas una hora, su misión era revisar unos sensores aburridos. Ahora estaba escoltando a una criatura alienígena herida, evadiendo cazadores armados, en una luna helada a años luz de cualquier lugar que pudiera llamar hogar. Llegaron a la grieta y se dejaron caer dentro, protegidos por las paredes de roca. Ahí, por primera vez desde que la encontró, Ethan pudo mirarla con calma, sin el miedo inmediato de ser descubiertos. Tenía heridas visibles en el costado, marcas oscuras que probablemente eran sangre, aunque de un color diferente al humano, más violeta que roja. Su armadura, antes elegante, ahora estaba cubierta de polvo y grietas, pero sus ojos, cansados como estaban, seguían mostrando una dignidad que ninguna herida podía quitarle. Ella levantó una mano temblorosa y tocó el brazo de Ethan, justo donde la manga de su traje dejaba ver una pequeña sección de su prótesis metálica. A sus ojos mostraron curiosidad, no miedo, y por un momento pareció olvidar el dolor de sus propias heridas. Ethan sonrió levemente. Sí, no son piernas reales. Las perdí hace 3 años. Sabía que ella no entendía nada, pero seguía hablando, quizás porque necesitaba escuchar su propia voz para recordar que todavía tenía control sobre algo en esta situación imposible. Fue en una misión de rescate. Un vehículo se incendió, y yo estaba dentro cuando explotó el tanque de combustible. Mis compañeros me sacaron, pero ya era tarde para las piernas. Hizo una pausa, mirando sus propias manos. Después de eso, todos pensaron que ya no servía para nada importante. Me dieron trabajos fáciles, misiones sin riesgo. Supongo que hoy eso cambió. Ella emitió un sonido suave, casi musical, y por primera vez desde que se conocieron, Ethan pensó que podría ser algo parecido a un gesto de comprensión, o quizás de gratitud. De repente, un pequeño dispositivo cayó de un compartimento oculto en su armadura, rodando hasta los pies de Ethan. Lo recogió con cuidado. Era pequeño, metálico, con una superficie que brillaba con un patrón de luces suaves. La reina hizo un gesto urgente, señalando el dispositivo y luego su propia garganta, como pidiéndole que lo activara. Ethan, con cautela, presionó lo que parecía un botón en el costado. El dispositivo emitió un zumbido, y de repente, una voz sintética, mecánica pero comprensible, salió de él. «Traductor de emergencia, activado», dijo la voz, con pausas extrañas entre las palabras. «Identificación, Reina Silara, del enjambre Caelith». Ethan se quedó mirando el dispositivo, y luego a ella, con la boca ligeramente abierta. ¿Puedes entenderme ahora?» «Sí», respondió la voz sintética, mientras los labios de Silara se movían con sonidos que el traductor convertía en palabras humanas casi al instante. «Gracias por no abandonarme». El corazón de Ethan dio un vuelco extraño. «¿Escuchaste eso?» «Escuché todo», dijo ella. No entendía las palabras entonces,
pero entendía el tono. Y ahora entiendo las palabras también. Se detuvo, respirando con dificultad. Mi nombre es Silara. Soy la reina del enjambre Keyleth. Y me has salvado la vida, humano, aunque no tenías ninguna razón para hacerlo. Tenía una razón, dijo Ethan simplemente. Estabas en peligro. Eso fue suficiente. Zilara lo miró con una expresión que el traductor no podía convertir en palabras. Algo entre la sorpresa y una emoción más profunda que ella misma parecía no comprender del todo. Los que me cazan, dijo finalmente, son soldados de mi propio general, Vorlek. Hace pocas horas. Era mi comandante más leal. Ahora quiere mi trono y mi vida. Ethan sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la luna. ¿Por qué? Poder, respondió ella, con amargura en su voz sintetizada. Siempre es poder. Vorlek, Creek el enjambre, necesita un líder más fuerte, más dispuesto a la guerra. Yo he pasado años buscando la paz, incluso con especies como la tuya. Él considera eso debilidad. El sonido de pasos, más cercano ahora, hizo que ambos se quedaran en silencio de inmediato. Los cazadores habían terminado de investigar la falsa pista y estaban regresando, extendiendo su búsqueda hacia la grieta donde se escondían. Ethan apagó el traductor con un gesto rápido y con la otra mano señaló hacia el fondo de la grieta, donde la oscuridad se hacía más profunda. Zilara entendió de inmediato y comenzó a moverse, apoyándose en la pared rocosa, tratando de no hacer ningún sonido con su pierna herida. La grieta se convirtió en un túnel natural, formado quizás por gases volcánicos hace millones de años. Las paredes brillaban con pequeños cristales que reflejaban la poca luz disponible, y el aire, aunque frío, estaba protegido del viento cortante de la superficie. A bordo de la nave humana, Grace Bennett caminaba de un lado a otro del puente de mando, mirando los sensores que no mostraban nada útil desde hacía 15 minutos. ¿Todavía nada de Cole?, preguntó, dirigiéndose al oficial de comunicaciones, un hombre joven llamado Samuel Ortiz, que llevaba toda la noche pegado a su consola. Nada, capitana. Su radio está encendida, pero no transmite. Y hay algo interfiriendo con nuestras lecturas de la zona. No es tecnología nuestra. Nathan Price, el piloto, giró su asiento para mirarla. Podría ser de la nave que se estrelló. Si tiene sistemas de defensa activos, podrían estar generando la interferencia. O podría ser algo que llegó después, añadió Olivia Hart, la oficial táctica, con los brazos cruzados. Capitana, si hay más naves ahí abajo, y una de ellas está cazando a un superviviente alienígena, necesitamos considerar que Cole está en medio de un conflicto que no es el nuestro. Bennett se detuvo, mirando la pantalla principal, donde un punto parpadeante marcaba la última posición conocida de Ethan. Cole decidió ayudar a alguien herido. Eso es lo único que sé con certeza, y no voy a dejarlo solo ahí abajo, sin importar de quién sea el conflicto. La orden de la alianza es clara, dijo Hart, aunque su tono sonaba más a advertencia que a desacuerdo real. No intervención en conflictos internos de especies no aliadas. Si esto es una guerra civil alienígena, meternos podría tener consecuencias diplomáticas serias. La orden de la alianza no sabe que uno de nuestros hombres está atrapado en medio de esa guerra civil, respondió Bennett, con una firmeza que no dejaba espacio para más discusión. Prepara un equipo de extracción, Hart. En el momento en que tengamos una señal clara, nos movemos. En el túnel, Ethan y Silara avanzaban despacio, guiándose por la luz tenue de los cristales en las paredes. La reina cojeaba visiblemente, y aunque intentaba ocultar el dolor, Ethan podía notar cómo apretaba la mandíbula con cada paso. Deberíamos descansar un momento, dijo Ethan, deteniéndose junto a una pared ancha. Tu pierna necesita atención, y yo también necesito pensar en un plan. Silara se apoyó contra la roca, deslizándose hasta quedar sentada. Los Keyleth no descansamos fácilmente cuando hay peligro cerca, pero reconozco que mi cuerpo tiene límites, incluso los de una reina. Ethan se arrodilló junto a ella y examinó la herida en su pierna. No tenía entrenamiento médico avanzado, pero años en el ejército le habían enseñado lo básico.
Usó una tira de tela de su propio traje para hacer un vendaje improvisado, apretando lo suficiente para reducir el sangrado sin cortar la circulación. Esto ayudará un poco, dijo, pero necesitas atención médica real. Tenemos una doctora en mi nave, Megan Ford. Es la mejor que conozco. ¿Confías tanto en tu gente?, preguntó Silara, observándolo con atención mientras trabajaba. Confío en ellos con mi vida, respondió Ethan sin dudar. Eso es lo que hace un equipo funcionar. Cuando alguien cae, los demás no se van. Al menos, así debería ser siempre. Algo en sus palabras pareció tocar un nervio en Silara. Entre los Caliph, la lealtad se mide por la fuerza. Un líder débil pierde el respeto, y con él, la lealtad de su gente. Vorlek siempre creyó que mi búsqueda de paz con otras especies, incluida la tuya, era una debilidad que finalmente destruiría al enjambre. ¿Y tú qué crees?, preguntó Ethan, terminando el vendaje. Silara guardó silencio un momento antes de responder. Creo que esta noche, un humano con piernas artificiales, que según sus propias palabras, fue considerado inútil por su gente, arriesgó su vida por una desconocida de otra especie, sin pedir nada a cambio. Si eso es debilidad, humano, entonces no entiendo nada sobre la fuerza. Ethan sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado tenso desde el día del accidente. No supo qué decir, así que simplemente asintió, y se puso de pie para ayudarla a levantarse de nuevo. Siguieron avanzando por el túnel, que poco a poco comenzaba a inclinarse hacia arriba, señal de que se acercaban a otra salida hacia la superficie. Ethan esperaba que desde ahí pudiera obtener suficiente altura para enviar una señal clara a la nave, atravesando la interferencia. Pero cuando llegaron a la boca del túnel y salieron a un pequeño risco rocoso, la vista que los recibió hizo que el estómago de Ethan se revolviera. Abajo, en un valle iluminado por antorchas de luz azulada, había docenas de figuras armadas moviéndose en formación. No eran 3 cazadores esta vez. Era un ejército completo, desplegado alrededor de los restos de la nave real, buscando sistemáticamente cada roca, cada grieta, cada posible escondite, en un radio que se ampliaba minuto a minuto. Y en el centro de todos ellos, más alto que los demás, con una armadura oscura que reflejaba la luz azulada, estaba una figura que Silara reconoció de inmediato, con una mezcla de furia y miedo que ni siquiera necesitaba traductor para expresar. Vorlek, susurró, y por primera vez desde que Ethan la conoció, escuchó verdadero terror en su voz. Mientras avanzaban en silencio hacia la oscuridad, Ethan supo que esta noche, en esta luna helada y olvidada, acababa de convertirse en el centro de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Ethan retrocedió instintivamente, arrastrando a Silara con él de vuelta hacia la sombra del túnel. Contó al menos 40 figuras armadas en el valle, moviéndose con precisión militar, y en el centro, Vorlek daba órdenes con gestos secos y autoritarios que ni necesitaban traducción para transmitir amenaza. «No podemos bajar por ahí», murmuró Ethan, más para sí mismo que para ella. «Necesitamos otra ruta hacia terreno alto, algo que nos permita mandar una señal sin cruzar ese valle». Silara señaló hacia el este, donde el risco se extendía formando una cresta rocosa que subía gradualmente hacia una elevación mayor. Esa cresta rodea el valle. Es más larga, pero evitaríamos pasar frente a ellos. «Es un plan», dijo Ethan, aunque en su mente ya calculaba el tiempo que tomaría, el desgaste de sus prótesis en terreno irregular, y sobre todo, cuánto tiempo más podría aguantar Silara con su herida, sin tratamiento adecuado. Comenzaron a moverse siguiendo la base de la cresta, manteniéndose pegados a las sombras que proyectaban las rocas más grandes. Cada pocos minutos, Ethan se detenía para escuchar, atento a cualquier sonido que indicara que los habían descubierto. El silencio de la luna, roto solo por el viento y sus propios pasos, se sentía como una advertencia constante. A bordo de la nave, la situación no era menos tensa. Un hombre de traje formal, distinto al uniforme del resto de la tripulación, entró al puente de mando con paso decidido. Era Kevin Lang, enviado especial del Consejo de la Alianza Terrestre,
asignado a la nave para supervisar cualquier contacto con especies no catalogadas. Capitana Bennett, necesito que detenga cualquier preparación de rescate, dijo sin rodeos. He revisado los informes preliminares. Esto es un conflicto interno de una especie con la que no tenemos tratado formal. Cualquier intervención podría interpretarse como un acto de guerra por la facción que actualmente tiene ventaja militar en el terreno. Tengo a un hombre ahí abajo, señor Lang, respondió Bennett, sin apartar la mirada de la pantalla principal. Un hombre que está protegiendo a la líder legítima de esa especie de un golpe militar. Y si esa líder legítima muere, y la nueva facción toma el poder, necesitaremos negociar con ellos de todas formas, insistió Lang. No podemos empezar esa relación siendo responsables de ayudar a derrocar a quien ellos consideran su nuevo gobierno. Derek Holt, el ingeniero jefe, que había estado escuchando desde su estación, no pudo contenerse. Con respeto, señor, creo que se equivoca sobre quién representa el gobierno legítimo aquí, y aunque no fuera así, Ethan Cole es parte de esta tripulación. No lo vamos a abandonar por un tecnicismo diplomático. Lang lo miró con frialdad. Las decisiones diplomáticas no se toman por lealtad personal, ingeniero. Quizás debieran, respondió Bennett, cortando la discusión con un tono que no admitía réplica. Señor Lang, agradezco su perspectiva y la reportaré con precisión en mi bitácora oficial. Pero mientras tenga el mando de esta nave, no voy a abandonar a un miembro de mi tripulación en la superficie de una luna hostil. Si el Consejo tiene un problema con eso, pueden discutirlo conmigo cuando regresemos. El silencio que siguió fue tenso, pero nadie en el puente dudó de la decisión de su capitana. Olivia Hart ya estaba coordinando con el equipo de Chloe Ramírez y Tyler Brooks, preparando una nave de descenso pequeña que pudiera acercarse sin ser detectada fácilmente por los sistemas de la facción rebelde. Lang no se movió de su lugar junto a la puerta del puente. Capitana, entiendo su posición, pero permítame preguntarle algo directamente. ¿Qué pasa si al rescatar a esta reina, provocamos que Vorlek decida atacar cualquier presencia humana en esta región como represalia? ¿Está dispuesta a asumir esa responsabilidad frente al Consejo? Bennett se giró para mirarlo de frente, y por primera vez desde que Lang había subido a bordo, su expresión mostró algo más que paciencia profesional. Señor Lang, voy a asumir toda la responsabilidad que sea necesaria, pero le pregunto algo a usted. ¿Qué mensaje enviamos a cada especie de esta galaxia si la primera vez que tenemos la oportunidad de actuar con decencia, decidimos no hacerlo por miedo a las consecuencias políticas? Tal vez ese miedo es exactamente lo que nos hace parecer débiles, no lo contrario. El enviado no tuvo una respuesta inmediata. Se limitó a asentir, brevemente, y se apartó hacia un rincón del puente, observando en silencio cómo el equipo continuaba con los preparativos. La nave de descenso, pequeña y ágil, se separó del casco principal minutos después, con Ramírez piloteando y Brooks revisando los sistemas de armamento defensivo, no ofensivo, como Bennett había ordenado específicamente. Vamos ahí para sacar a nuestra gente, no para empezar una guerra, había dicho antes de que despegaran. Si nos disparan, respondemos lo necesario para escapar, nada más. La entrada a la atmósfera fue turbulenta, la interferencia detectada anteriormente sacudiendo los instrumentos de navegación con estática constante. Ramírez mantuvo el control con manos firmes, mientras Brooks vigilaba los sensores en busca de la señal de emergencia de Ethan. «Tenemos algo», dijo Brooks de repente, señalando un punto parpadeante en la pantalla. «Señal débil, pero es la frecuencia de Cole. Viene de una elevación al este del valle principal». «Vamos hacia allá», respondió Ramírez, ajustando el rumbo mientras la nave descendía más rápido, cortando a través de las últimas capas de la atmósfera delgada de la luna. En la superficie, la cresta rocosa se volvía cada vez más empinada, y Xilara comenzaba a mostrar signos claros de agotamiento. Su paso, antes firme a pesar del dolor, ahora se tambaleaba con más frecuencia, y su respiración, transmitida a través del traductor como un sonido silbante constante, se había vuelto más pesada. «Necesitamos detenernos», dijo Ethan, notando cómo ella se apoyaba cada vez más en su brazo. «Solo un momento»,
No hay tiempo, respondió ella, aunque su voz sintetizada sonaba débil. Si Vorlek nos encuentra, no solo perderé mi vida, perderé toda oportunidad de detener lo que está haciendo con mi enjambre. Si colapsas aquí, tampoco vas a poder detenerlo, respondió Ethan, deteniéndose de todas formas y ayudándola a sentarse contra una roca. Examinó de nuevo su herida, y lo que vio le preocupó. La piel alrededor del vendaje improvisado había cambiado de color, tomando un tono grisáceo que no parecía natural, incluso para su fisiología alienígena. «Esto no es solo una herida», dijo Ethan, con la certeza de alguien que había visto suficientes heridas de guerra para reconocer cuando algo estaba mal. «Hay algo más. Veneno, infección, algo». Silara asintió débilmente. «Las armas que usa Vorlek están diseñadas para causar esto. Una herida que parece menor, pero que se extiende lentamente. Es una forma de asegurar que su víctima no pueda escapar muy lejos antes de que el cuerpo falle». El enojo que sintió Ethan en ese momento lo sorprendió por su intensidad. «Eso es», se detuvo, recordando su propia regla de no usar palabras que no ayudaran a nadie. «Necesitamos llegar a mi nave. Ahora. Cualquier retraso podría ser demasiado. Hay algo más que debes saber», dijo Shilara, sujetando el brazo de Ethan con una fuerza sorprendente para su estado. «Entre los Caleth, si un gobernante muere sin heredero designado durante un conflicto de sucesión, la ley antigua permite que cualquier general con suficiente apoyo militar reclame el trono sin necesidad de un proceso formal. Es exactamente lo que Vorlek está buscando. Mi muerte no solo le da el poder, le da legitimidad». «¿Y si sobrevives?», preguntó Ethan, ayudándola a ponerse de pie de nuevo. «Si sobrevivo y logro llegar a un lugar donde pueda transmitir mi voz al resto del enjambre, muchos de los que ahora siguen a Vorlek por miedo o confusión recordarán a quién le deben lealtad verdadera. Los Caleth no siguen la fuerza ciegamente humano. Siguen a quien demuestra merecer la corona, incluso en la derrota». Ethan pensó en eso mientras avanzaban, en lo extraño y a la vez familiar que sonaba. No era tan diferente de las historias que había escuchado sobre líderes humanos, sobre pueblos que decidían a quién seguir, no por decreto, sino por lo que veían en el corazón de quien los dirigía. «Entonces vamos a asegurarnos de que tu voz llegue a donde tiene que llegar», dijo simplemente. La ayudó a levantarse de nuevo, y esta vez casi cargó con la mayor parte de su peso, sintiendo cómo sus prótesis trabajaban al límite de su capacidad para mantener el equilibrio de ambos sobre el terreno irregular. Fue en ese momento, cuando estaban más expuestos, subiendo una sección abierta de la cresta, sin ninguna roca cercana para cubrirse, que un grito agudo resonó desde abajo. Los habían visto. Ethan miró hacia atrás y vio a 3 figuras separándose del grupo principal, moviéndose rápidamente hacia la base de la cresta, con las armas curvas ya en posición. «Tenemos que correr», dijo, aunque sabía que correr no era exactamente lo que sus piernas le permitían hacer con facilidad en ese terreno. Encontraron una grieta estrecha entre 2 formaciones rocosas, y se metieron en ella justo cuando el primer disparo de energía impactó contra la roca a pocos metros, dejando un agujero humeante en la piedra sólida. Silara, apoyada contra la pared de la grieta, cerró los ojos un momento, tratando de controlar su respiración. «No puedo seguir corriendo mucho más, humano». «Entonces vamos a pensar en algo mejor que correr», respondió Ethan, mirando a su alrededor con desesperación creciente. La grieta continuaba, pero no sabía hacia dónde llevaba, y los cazadores se acercaban rápidamente por el único camino de entrada. Entonces notó algo que había pasado por alto antes. Pequeñas grietas en el suelo de donde emanaba un vapor tenue, casi invisible en la oscuridad. Reconoció el patrón de inmediato, de sus estudios sobre lunas geológicamente activas durante su entrenamiento militar. Géiseres de gas, alimentados por actividad volcánica subterránea, que erupcionaban en intervalos. Si calculaba mal, el gas los mataría a ambos, pero si calculaba bien, podría ser exactamente lo que necesitaban. «Quédate detrás de esa roca grande», le dijo a Shilara, señalando una formación sólida a varios metros. «No te muevas hasta que te diga». Ella no cuestionó la orden,
quizás porque ya no tenía fuerzas para hacerlo, o quizás porque algo en la voz de Ethan le decía que confiara. Se movió hacia la roca mientras Ethan se acercaba a las grietas de vapor, observando el patrón de emisión, contando los segundos entre cada pequeña bocanada de gas que escapaba del suelo. Los cazadores entraron a la grieta justo cuando Ethan completaba su cálculo. Lanzó una piedra hacia una sección específica del suelo, rompiendo una fina capa de roca que cubría una bolsa de presión acumulada. El geyser explotó con fuerza, lanzando una columna de vapor caliente y gas denso que llenó la grieta estrecha en un instante, envolviendo a los 3 cazadores en una nube que los hizo retroceder, tosiendo y desorientados, sus sensores de visión probablemente saturados por el calor repentino. Ethan corrió hacia Silara, la levantó lo mejor que pudo, y juntos se movieron rápidamente hacia la sección más profunda de la grieta, alejándose de la confusión que había creado, mientras los cazadores gritaban órdenes confusas detrás de ellos, sin poder ver con claridad a través del vapor. Detrás de ellos, las voces confundidas de los cazadores seguían resonando entre el vapor, mezclándose con órdenes que ninguno parecía poder cumplir sin visión clara. Ethan no se detuvo a comprobar si los seguían. Cada segundo contaba, y cada paso alejaba a Silara del peligro inmediato, aunque la acercaba a otro tipo de límite, uno que él no podía combatir con piedras ni con vapor. Sentía el peso de ella cada vez más pesado contra su costado, su cuerpo luchando visiblemente por mantenerse consciente. «Quédate hablando conmigo», le pidió, más como una orden suave que como una petición. «Cuéntame algo, lo que sea, sobre tu gente, sobre tu hogar, sobre lo que harás cuando esto termine». «Los Calith construimos nuestras ciudades dentro de estructuras naturales», respondió ella, con la voz cada vez más débil pero decidida a seguir hablando, quizás entendiendo por qué él lo pedía. «Árboles gigantes, cavernas de cristal, formaciones que ya existían antes que nosotros. Creemos que un hogar verdadero no se impone sobre la naturaleza, se construye junto a ella». «Suena hermoso», dijo Ethan, sinceramente. «Algún día», respondió ella, «si sobrevivo a esta noche, te lo mostraré». Siguieron avanzando hasta que la grieta finalmente se abrió hacia una pequeña planicie elevada, libre de obstrucciones, con una vista despejada del cielo estrellado sobre ellos. «Esto servirá», dijo Ethan, sin aliento, buscando en su equipo el transmisor de emergencia que llevaba sujeto al hombro de su traje. Lo activó, apuntándolo hacia el cielo, esperando que la interferencia no llegara tan alto. La señal parpadeó, luchando contra el ruido de fondo, y finalmente se estabilizó, enviando un pulso claro hacia la órbita donde la nave humana esperaba. Silara, a su lado, se dejó caer de rodillas, su cuerpo finalmente cediendo ante el agotamiento y el veneno que corría por su sistema. Ethan la sujetó antes de que cayera completamente, sintiendo cómo su peso se volvía cada vez más difícil de sostener. «Quédate conmigo», dijo, con la voz quebrada por el esfuerzo y algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. «La señal ya salió. La ayuda viene. Solo necesito que te quedes conmigo un poco más». Los ojos de Silara, cada vez más pesados, se posaron en él por última vez antes de cerrarse. No puedo prometerte eso», susurró el traductor, su voz mecánica sonando extrañamente frágil. «Pero confío en ti, humano». Ethan la sostuvo con cuidado, revisando su pulso con 2 dedos sobre el cuello, encontrando un latido débil pero constante, como una promesa que ella todavía no había roto. Levantó la vista hacia el punto de luz que crecía en el cielo, y por primera vez en toda esa noche interminable, permitió que una pequeña esperanza se instalara en su pecho. «Aguanta», susurró, apretando el vendaje improvisado sobre su herida una vez más. «Casi llegan, solo un poco más». El punto de luz se convirtió en una forma reconocible, descendiendo con la precisión de un piloto experto, cortando a través de los últimos jirones de interferencia que aún flotaban sobre la planicie. Ethan levantó un brazo, agitándolo con todas sus fuerzas, aunque sabía que los sensores de la nave ya debían haberlo detectado. El cuerpo de la reina se quedó inmóvil en sus brazos, mientras en la distancia,
Un punto de luz comenzaba a descender desde el cielo oscuro de la luna Rezos. La nave de descenso tocó tierra con un golpe controlado, levantando una nube de polvo helado. La escotilla se abrió antes de que los motores terminaran de apagarse, y Chloe Ramírez salió primero, arma en mano, seguida de cerca por Tyler Brooks, quien llevaba un maletín médico de emergencia sujeto al hombro. «¡Coley!», gritó Ramírez, corriendo hacia la figura que sostenía un cuerpo inconsciente cerca del borde de la planicie. «Aquí», respondió Ethan, con la voz rasposa por el esfuerzo y el frío. «Necesito que Ford la revise en cuanto lleguemos. Tiene una herida envenenada y se está extendiendo rápido». Brooks se arrodilló junto a Xilara, revisando sus signos vitales con el escáner portátil, su expresión cambiando de concentración a preocupación en segundos. «Su pulso está muy débil. Necesitamos moverla ahora». Pero antes de que pudieran cargarla hacia la nave, un sonido conocido cortó el aire. Pasos, muchos pasos, acompañados del zumbido característico de las armas Kaelith, cargándose para disparar. Ethan giró la cabeza y vio, subiendo por la ladera opuesta de la planicie, a una fuerza mucho mayor que los 3 cazadores anteriores. Al frente, con su armadura oscura brillando bajo la luz de las estrellas, estaba Vorlek. «Tenemos compañía», dijo Ramírez, ya posicionándose detrás de una roca cercana con su arma lista, aunque apuntada de manera defensiva, no ofensiva, siguiendo las órdenes de Bennett. Vorlek se detuvo a una distancia prudente, levantando una mano para que sus soldados se detuvieran también. Su voz, gutural y profunda, resonó por la planicie, y el traductor que Ethan aún llevaba colgado del cuello, ahora vinculado también a la frecuencia de la nave, comenzó a convertir sus palabras. «Humanos», dijo Vorlek, con un desprecio evidente, incluso a través de la traducción mecánica. «No tienen ningún derecho a interferir en los asuntos del enjambre Kaelith. Entréguenme a la reina, y les permitiré marcharse con vida». Ethan se puso de pie, colocándose deliberadamente entre Vorlek y el cuerpo de Xilara, sintiendo el temblor de sus prótesis por el cansancio acumulado, pero sin moverse ni un centímetro. «No voy a entregártela». Vorlek lo miró de arriba a abajo, y algo parecido a una risa gutural escapó de su garganta. «Un humano roto, defendiendo a una reina caída. Patético. Ni siquiera puedes sostenerte con tus propias piernas sin esa tecnología artificial. ¿Qué crees que puedes hacer contra mí?» «Puedo quedarme aquí», respondió Ethan, sin alterar el tono de su voz, aunque por dentro sentía el corazón golpeando contra su pecho con una fuerza casi dolorosa. «Eso es lo único que necesito hacer, quedarme y no moverme, hasta que ella esté a salvo». Algo en la simpleza de esa respuesta pareció desconcertar a Vorlek por un instante, aunque lo cubrió rápidamente con otra expresión de desdén. Levantó una mano, dando la orden silenciosa para que sus soldados avanzaran. Uno de los soldados más cercanos a Vorlek levantó su arma y disparó un tiro de advertencia que pasó silbando sobre la cabeza de Ethan, impactando contra una roca detrás de él y dejando un cráter humeante del tamaño de un puño. Ramírez respondió de inmediato, no apuntando a matar, sino disparando hacia el suelo frente a los pies del soldado. Una demostración clara de que también estaban armados y dispuestos a defenderse, aunque preferían no escalar más la situación. «El próximo disparo que se acerque a mi gente no será una advertencia», dijo Ramírez, con voz firme, mientras mantenía su posición detrás de la roca. El momento se congeló, ambos lados evaluando al otro, ninguno queriendo dar el primer paso hacia un enfrentamiento total. Ethan sentía el sudor frío bajo su traje, a pesar de la temperatura helada de la luna, cada segundo estirándose como si fuera una hora completa. Fue entonces cuando la voz de Bennett resonó desde los altavoces externos de la nave de descenso, amplificada lo suficiente para que todos en la planicie pudieran escucharla, y traducida casi al instante por un segundo dispositivo que Brooks activó desde su posición. «General Vorlek, soy la capitana Grace Bennett, de la nave humana en órbita. Tengo un equipo adicional listo para intervenir si es necesario. Y créame, preferiría no llegar a eso.
pero le advierto que no vamos a retirarnos, y cualquier daño a mi tripulación o a la reina Silara será respondido con toda la fuerza necesaria para proteger vidas, no para iniciar un conflicto». Vorlek se detuvo, evaluando la situación con una mirada calculadora que recorrió la planicie, la nave de descenso y las posiciones defensivas que Ramírez y Brooks habían tomado con rapidez profesional. «Esto no les concierne», repitió, aunque con menos convicción que antes. «Nos concierne desde el momento en que uno de los nuestros decidió que le concernía», respondió Bennett. «Y confío en su juicio más de lo que confío en cualquier tratado». Entre los soldados de Vorlek, un murmullo comenzó a extenderse. Palabras susurradas que Ethan no podía entender sin el traductor, pero cuyo tono transmitía duda, incertidumbre. Algunos miraban hacia el cuerpo inmóvil de Silara, luego hacia el humano que se negaba a apartarse de su lado, incluso frente a un ejército completo. Una de las soldados, más joven que los demás por la altura y postura de su armadura, dio un paso adelante, rompiendo la formación. Habló directamente hacia Vorlek, con una voz que el traductor tradujo con cierto retraso. «General, ese humano defendió a la reina sin ejército, sin refuerzos, solo con sus propias manos, aún sabiendo que no tenía ninguna posibilidad real contra nosotros. Entre los Kaelith, eso no es debilidad. Eso es exactamente lo que enseñan las historias antiguas sobre la lealtad verdadera». «Silencio», ordenó Vorlek, su voz cargada de una furia que comenzaba a sonar menos segura. «Los humanos no entienden nuestras historias. No tienen derecho a representarlas». «Quizás no las entiendo», dijo Ethan, sorprendiéndose a sí mismo al hablar de nuevo. «Pero no necesito entender una historia para saber lo que significa no abandonar a alguien que lo necesita. Eso lo entiendo perfectamente, en cualquier idioma». El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier amenaza previa. Vorlek miró a sus propios soldados, notando cómo varios de ellos ya no lo observaban a él, sino al humano frente a la reina caída y a la nave que permanecía firme en el cielo, sin retirarse ni un centímetro. «Esto no cambia nada», dijo finalmente Vorlek, aunque su voz había perdido la fuerza inicial. Dio un paso adelante, levantando su arma directamente hacia Ethan. En ese momento, algo se movió detrás de Ethan. Silara, que Brooks había estado tratando de estabilizar, abrió los ojos con un esfuerzo visible, apoyándose en el brazo del médico humano, para incorporarse lo suficiente como para hablar. Su voz, débil pero clara, salió a través del traductor con una fuerza que desmentía su estado físico. «Vorlek», dijo, «baja esa arma, no frente a mis soldados, no frente a nadie que todavía recuerde lo que significa servir al enjambre con honor». El general se quedó paralizado por un instante, su arma aún levantada, pero sus ojos fijos en la reina que se negaba a morir en silencio. «Estás herida», dijo Vorlek, aunque el desprecio en su voz ya no sonaba tan convincente. «No tienes fuerzas para detenerme». «No necesito fuerzas físicas para esto», respondió Silara, con la ayuda de Ethan, que se había arrodillado de nuevo junto a ella para sostenerla. «Solo necesito que mis soldados vean la diferencia entre un líder que inspira lealtad y uno que solo puede exigirla con amenazas. Mírate, Vorlek. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos de los que están aquí todavía creen en tu causa, después de ver lo que acaba de suceder?» Varios soldados bajaron sus armas, lentamente, sin necesidad de una orden explícita. La joven que había hablado antes fue la primera en retirarse completamente de la formación, seguida por otros 2, luego 4 más. El ejército que Vorlek había reunido con tanto cuidado comenzaba a desmoronarse frente a sus propios ojos. Vorlek, viendo su ventaja desaparecer, hizo lo único que le quedaba. Se lanzó hacia adelante, decidido a terminar lo que había empezado antes de que perdiera todo el control de la situación. Ethan, sin tiempo para pensar, se movió instintivamente para bloquear el camino hacia Silara, usando el único recurso que tenía a mano, el maletín médico vacío de Brooks, que lanzó directamente contra las piernas del general en su carrera, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera pesadamente sobre el suelo rocoso. Ramírez y Brooks reaccionaron de inmediato, moviéndose para sostener a Vorlek
antes de que pudiera levantarse de nuevo, mientras dos de los soldados Calith, que habían decidido no seguir sus órdenes, se acercaban también, sujetándolo con una firmeza que dejaba claro de qué lado habían elegido estar finalmente. «Esto termina aquí», dijo Silara, con la voz cada vez más débil pero firme, mientras observaba a su antiguo general siendo controlado por sus propios soldados. «Vorlek, serás juzgado según las leyes del enjambre, no ejecutado en el campo de batalla como un animal. Incluso ahora, prefiero mostrar la clase de líder que soy, en lugar de convertirme en lo que tú querías que fuera». El general, derrotado y sin fuerzas para resistir, simplemente bajó la cabeza, sin decir nada más. Brooks volvió rápidamente junto a Silara, revisando su escáner con urgencia creciente. «Capitana, necesitamos subirla ahora. Sus signos vitales están cayendo. Sea lo que sea ese veneno, se está moviendo más rápido de lo que esperaba». Ethan ayudó a levantarla con cuidado, sintiendo cómo su cuerpo, antes tenso por la adrenalina de la confrontación, ahora se sentía peligrosamente laxo entre sus brazos. La cargó hacia la nave de descenso, sin importarle el dolor en sus propias piernas artificiales, sin importarle nada más que llegar a tiempo. «Quédate conmigo», repitió, la misma frase que había dicho horas antes en la oscuridad del túnel. «Ya casi llegamos. No te vayas ahora, no después de todo esto». Silara, con los ojos entreabiertos, encontró la fuerza para una última respuesta antes de que la oscuridad la reclamara por completo. «No pensaba irme, humano, no cuando alguien finalmente me demostró que valía la pena quedarse». La nave de descenso despegó segundos después, dejando atrás una planicie donde un ejército dividido observaba en silencio cómo su antiguo general era sometido, y donde una nueva historia, sobre lealtad y sacrificio, comenzaba a esparcirse entre los soldados que habían sido testigos de todo. El viaje de regreso a la nave principal pareció durar una eternidad, aunque en realidad fueron apenas unos minutos. Ethan se mantuvo junto a Silara todo el tiempo, sosteniendo su mano con cuidado, mientras Brooks trabajaba para estabilizarla con lo poco que tenían disponible en el maletín de emergencia. Su piel, antes de un azul pálido brillante, ahora mostraba manchas grisáceas que se extendían lentamente desde la herida original. «Su cuerpo está luchando contra algo que no fue diseñado para combatir», dijo Brooks, revisando los datos en su escáner con el ceño fruncido. «No sé si nuestra medicina va a ser compatible con su fisiología. Ford necesita verla en el momento en que aterricemos». «Va a estar bien», dijo Ethan, con una convicción que no sabía si podía respaldar, pero que necesitaba decir de todas formas, tanto para ella, aunque estuviera inconsciente, como para él mismo. La nave se acopló con el casco principal con un golpe metálico familiar, y las puertas se abrieron para revelar a Megan Ford, la doctora de la tripulación, ya esperando con una camilla y dos asistentes médicos a su lado. «Traigan la información que tengan sobre su fisiología», dijo Ford, mientras examinaba rápidamente a Silara con manos expertas, sin perder ni un segundo. «Necesito saber qué tipo de compuesto causó esta reacción antes de intentar cualquier tratamiento». Ethan le entregó el pequeño dispositivo traductor, que también contenía, según había descubierto Silara antes de perder la conciencia, un registro básico de la composición biológica Calith, almacenado para casos de emergencia médica con otras especies. Ford lo tomó con gratitud evidente y corrió hacia la enfermería, con la camilla siguiéndola de cerca. Ethan quiso seguirla, pero Bennett, que había bajado a recibirlos personalmente, colocó una mano firme sobre su hombro. «Déjala trabajar, Cole. Tú también necesitas atención. Estás cubierto de polvo, sangre, y quién sabe qué más. Y esas piernas tuyas probablemente están al límite después de todo lo que hicieron esta noche». Ethan miró hacia la puerta de la enfermería, que se cerró justo cuando la camilla desaparecía dentro. «Necesito saber que va a estar bien, capitana». «Lo sabrás», respondió Bennett, con una suavidad que contrastaba con su firmeza habitual en el mando. «Ford es la mejor médica que tenemos. Y tú, Cole, acabas de hacer algo que ninguno de nosotros hubiera podido imaginar hace apenas unas horas. Ahora, déjanos cuidar de ti también».
Kevin Lang se acercó a ellos por el corredor, con una expresión mucho menos rígida que la que había mostrado horas antes en el puente de mando. «Capitana Bennett», dijo, deteniéndose frente a ella, «voy a modificar mi informe al Consejo. Lo que sucedió allá abajo no fue una intervención imprudente. Fue exactamente el tipo de decisión que espero que este cuerpo represente, si alguna vez queremos que otras especies confíen en nosotros». Bennett asintió, sin sorpresa evidente. «Aprecio que lo reconozca, señor Lang, aunque, para ser sincera, habría tomado la misma decisión sin importar lo que dijera su informe». «Lo sé», respondió Lang, con algo parecido a una sonrisa breve. «Por eso lo estoy reconociendo ahora, y no después». Se apartó, dejando que Bennett y Ethan continuaran su camino hacia la enfermería. Mientras caminaban hacia la enfermería para que revisaran sus propias heridas menores, Ethan no podía apartar la mirada de la puerta cerrada, esperando, con un nudo en el pecho que no tenía nada que ver con el cansancio físico, alguna señal de que la promesa que había hecho horas antes, en la oscuridad de un túnel helado, no había sido en vano. Las horas siguientes pasaron con una lentitud insoportable. Ethan se sentó en un banco del corredor frente a la enfermería, con vendajes nuevos en las manos y un dolor sordo en las articulaciones, donde sus prótesis se conectaban con lo que quedaba de sus piernas naturales, pero sin moverse de ese lugar ni un momento, rechazando cada sugerencia de Bennett para que fuera a descansar en su camarote. Nathan Price le trajo una bebida caliente en algún momento de la madrugada, sentándose a su lado sin decir mucho, simplemente ofreciendo compañía silenciosa. Derek Holt pasó por ahí también, mencionando de forma casual que había reparado el sistema de comunicación dañado durante la misión, como si eso fuera lo más importante que había ocurrido esa noche, un gesto amable para distraer a Ethan de la espera. Fue casi al amanecer, según el reloj de la nave, cuando la puerta de la enfermería finalmente se abrió, y Megan Ford salió, quitándose los guantes con un gesto cansado, pero con una expresión que, para alivio inmediato de Ethan, no mostraba ninguna tragedia. «Va a vivir», dijo simplemente, y Ethan sintió que todo el peso acumulado de esa noche se desplomaba de sus hombros de golpe. Tuvimos que improvisar bastante. El compuesto que causaba la reacción tóxica no se parecía a nada que tuviéramos catalogado, pero usando la información biológica que nos dieron, logramos sintetizar un contrarrestante compatible. Necesitará varios días de recuperación, pero sus signos vitales ya son estables. «¿Puedo verla?», preguntó Ethan, ya de pie, antes de terminar la pregunta. Ford sonrió, algo cansada pero genuina. «Está dormida, y probablemente lo estará por varias horas más. Pero sí, puedes sentarte con ella si quieres. Creo que se lo has ganado». La habitación de recuperación era pequeña, iluminada con una luz suave que no lastimaba los ojos sensibles de ningún paciente, humano o no. Shilara descansaba sobre una cama adaptada especialmente para su fisiología, con monitores conectados discretamente a puntos que Ford había identificado como seguros durante el tratamiento. Su piel había recuperado parte de su brillo azulado natural, aunque todavía mostraba algunas marcas de las últimas horas. Ethan se sentó en la silla junto a la cama, y por primera vez desde que todo esto había comenzado, permitió que su propio cuerpo cansado se relajara, aunque solo fuera un poco. Durante esos primeros días, Samuel Ortiz trabajó sin descanso para establecer un canal de comunicación estable con los delegados Kaelith, que comenzaban a llegar en pequeñas naves de exploración, curiosos por confirmar con sus propios ojos que su reina realmente estaba a salvo. Cada transmisión exitosa se sentía como una pequeña victoria adicional, después de la noche caótica en la luna Rezos. Olivia Hart, por su parte, se encargó de coordinar con las autoridades locales del sistema para asegurar que ninguna otra facción rebelde intentara aprovechar el caos para atacar la nave, o a los sobrevivientes leales a Silara, que ya se habían reagrupado cerca de la posición humana. Su trabajo silencioso, lejos de los reflectores de la historia principal, resultó fundamental para mantener la paz durante esos días inciertos. Pasaron 2 días antes de que Silara despertara completamente. Ethan estuvo presente en la mayoría de esos momentos
Entre sus propias sesiones de fisioterapia para las prótesis y las tareas rutinarias que insistió en seguir cumpliendo, aunque toda la tripulación ya sabía que había hecho mucho más que cualquier tarea rutinaria esa noche en la luna Rezos. Cuando finalmente abrió los ojos por completo, lo primero que vio fue a Ethan, sentado en la misma silla, con un libro electrónico en las manos que en realidad no estaba leyendo. «Humano», dijo, su voz aún ronca, pero mucho más fuerte que la última vez que había hablado. El pequeño traductor, ahora colocado permanentemente sobre una mesa cercana a su cama, convirtió el sonido en palabras claras casi de inmediato. «Sigues aquí. Dije que no te iba a abandonar», respondió Ethan, dejando el libro a un lado con una sonrisa que no pudo contener. «No tenía intención de romper esa promesa apenas te durmieras». Shilara intentó incorporarse, y Ethan se apresuró a ayudarla, ajustando las almohadas detrás de ella con cuidado. «¿Qué pasó con Vorlek? ¿Con mi enjambre?» «Tu general está bajo custodia», respondió Ethan. «La capitana Bennett coordinó con algunos de tus propios soldados, los que decidieron no seguirlo hasta el final, para transferirlo a las autoridades Caelith más cercanas, que reconocen tu liderazgo legítimo. Escuché que el proceso de juicio ya comenzó, aunque no sé mucho más sobre cómo funciona su sistema legal». «Y mi enjambre», continuó Shilara, con una mezcla de esperanza y ansiedad en su voz sintetizada. «La buena noticia», dijo Ethan, «es que la mayoría de los que estaban en esa planicie decidieron regresar a defender tu causa en el momento en que te vieron viva y luchando. Tu segunda al mando, alguien llamada Threya, según entendí, ya está reorganizando las fuerzas leales mientras te recuperas. Parece que confían en que vas a volver». Algo en el rostro de Shilara, todavía extraño para los ojos humanos, pero cada vez más legible para Ethan después de tantas horas juntos, mostró un alivio profundo. «Gracias a ti, humano. Gracias a tu tripulación. Tienes un nombre, ¿sabes?», dijo Ethan, con una sonrisa suave. «Es Ethan. Ethan Cole». «Ethan Cole», repitió ella, probando el sonido de las palabras con cuidado. Un nombre simple para alguien que hizo algo que no fue simple en absoluto. En los días siguientes, mientras Shilara continuaba recuperándose bajo la supervisión constante de Ford, la nave humana se convirtió en un punto de encuentro inesperado entre dos especies que apenas habían comenzado a conocerse. Delegados Caelith leales a la reina llegaron a bordo, cautelosos al principio, pero cada vez más abiertos al ver cómo la tripulación humana trataba a su reina con respeto genuino y sin ninguna intención oculta. Bennett y Shilara pasaron horas hablando sobre el futuro de la relación entre sus dos civilizaciones, sentando las bases de algo que ninguna de las dos había esperado encontrar en esa parte de la galaxia. Un aliado dispuesto a construir confianza desde cero, sin las sospechas que habían marcado los primeros contactos de la humanidad con otras especies avanzadas. Kevin Lang, para sorpresa de casi toda la tripulación, se convirtió en uno de los defensores más activos de formalizar un tratado de cooperación, presentando informes detallados al Consejo que describían no solo los beneficios estratégicos de una alianza con los Caelith, sino también, en sus propias palabras, el tipo de precedente moral que la humanidad necesita establecer si queremos ser recordados como algo más que otra especie más, buscando expandirse por conveniencia. Una tarde, Bennett llamó a Ethan a su oficina privada, algo que rara vez ocurría fuera de asuntos oficiales serios. Cuando llegó, encontró a la capitana revisando un documento en su pantalla, que giró hacia él en cuanto se sentó. «Esto es una recomendación formal para reincorporarte a servicio activo completo, Cole», dijo Bennett, sin rodeos. «No como tarea de cortesía, ni como trabajo fácil, como oficial de enlace para asuntos Caelith, con todas las responsabilidades y el rango que eso implica». Ethan miró el documento, sorprendido. «Capitana, aprecio esto, pero no soy diplomático. No tengo entrenamiento para ese tipo de trabajo». «Tienes algo mejor que entrenamiento», respondió ella. «Tienes la confianza de una reina que ahora gobierna a millones de seres, y la habilidad de tomar decisiones correctas cuando todo el protocolo dice lo contrario. Eso no se enseña en ninguna academia, Cole. Y francamente, después de lo que hiciste,
Sería un desperdicio dejarte revisando sensores el resto de tu carrera. Ethan firmó el documento esa misma tarde, sintiendo, por primera vez en 3 años, que su futuro en el servicio no estaba definido por lo que había perdido, sino por lo que había demostrado ser capaz de hacer a pesar de ello. La tripulación, que antes lo veía como alguien relegado a tareas menores por su condición física, ahora lo trataba de forma diferente, no por lástima ni por sorpresa ante lo que había logrado, sino con un respeto genuino que él mismo tardó un poco en aceptar completamente. «¿Sabes?», le dijo Silara una tarde, mientras caminaban lentamente por uno de los corredores de observación de la nave, ella todavía apoyándose ligeramente en un bastón adaptado que Holt había diseñado especialmente para su fisiología. «Entre mi gente, las cicatrices no se ocultan, se muestran con orgullo, porque representan una batalla que se sobrevivió, no una debilidad que se sufrió. Tus piernas, Ethan, deberían ser vistas de la misma manera». Ethan se detuvo, mirando hacia la ventana que mostraba las estrellas distantes, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras, viniendo de alguien que había visto lo peor y lo mejor de él en la misma noche, tenían un peso que ninguna terapia ni consejo bien intencionado de su propia gente había logrado darle antes. «Gracias», dijo simplemente, sin necesidad de explicar más. Él la entendió de todas formas. Pasaron varias semanas más antes de que Silara estuviera completamente recuperada y lista para regresar a su enjambre, ahora con el apoyo confirmado de la mayoría de sus fuerzas, y con Vorlek enfrentando un juicio que, según los informes, probablemente terminaría en un exilio permanente, lejos de cualquier posición de poder. Una sentencia que Silara misma había pedido que fuera justa, no vengativa. El día de su partida, la tripulación completa se reunió en el hangar principal para despedirla, un gesto que sorprendió incluso a los delegados Caelid que la acompañarían de vuelta. «Esto no es un final», dijo Silara, dirigiéndose a Bennett primero, pero mirando después directamente a Ethan. «Es un comienzo. Mi enjambre y su especie tienen mucho que aprender uno del otro. Y espero, sinceramente, que esta amistad crezca más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginó posible hace apenas unas semanas». Bennett asintió con una sonrisa genuina. «Hablo por toda mi tripulación cuando digo que esperamos lo mismo, Su Majestad». Silara se acercó a Ethan, quien se mantenía un poco apartado del grupo, como siempre, aunque ahora por costumbre más que por sentirse fuera de lugar. «Prometí mostrarte mi hogar algún día», dijo. «Las ciudades construidas dentro de árboles gigantes y cavernas de cristal. Esa promesa sigue en pie, Ethan Cole». «Voy a estar esperando esa invitación», respondió él, con una sonrisa sincera. «No será una invitación», corrigió ella, con algo parecido a diversión en su voz sintetizada. «Será una petición oficial de la reina del enjambre Caelid, y espero que la Alianza Terrestre entienda que negarse sería considerado, como mínimo, de muy mal gusto». Ethan rió, una risa genuina que sorprendió incluso a él mismo por lo natural que se sintió. «Entonces supongo que no tengo otra opción». «Ninguna en absoluto», confirmó Silara. Los delegados Caelid que la acompañarían hicieron una reverencia formal hacia la tripulación humana reunida, un gesto que, según explicó uno de ellos a través de su propio traductor, normalmente se reservaba solo para aliados de máxima confianza dentro del enjambre. Bennett lo recibió con una inclinación de cabeza respetuosa, consciente del peso simbólico del momento. Antes de subir a la nave que la llevaría de vuelta a su gente, se detuvo una última vez, colocando una de sus manos, todavía más larga y delgada que las de un humano, sobre el hombro de Ethan. «Aquella noche, atrapada bajo los restos de mi propia nave, pensé que iba a morir sola, traicionada por alguien en quien había confiado durante años. Y entonces apareciste tú, alguien a quien tu propia gente había decidido subestimar, y me susurraste algo que ningún soldado, ningún consejero, ninguna de las personas que se supone debían protegerme, jamás me había dicho con tanta sinceridad». Ethan recordó ese momento, la voz temblorosa que había usado esa noche, sin saber si ella podría entenderlo, sin saber si sobrevivirían a lo que fuera que se acercaba entre las sombras del cráter.
No te voy a abandonar, repitió, con la misma convicción de aquella primera noche. Lo sé, respondió Silara, y ahora sé, con certeza, que existen promesas que trascienden cualquier idioma, cualquier especie, cualquier diferencia, que alguna vez pensé que nos separaría de forma irreconciliable. La nave despegó minutos después, llevándose a la reina Caelith de vuelta hacia su enjambre, hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, que antes de esa noche en la luna Rezos parecían imposibles. Ethan se quedó en el hangar, observando el punto de luz que se alejaba entre las estrellas, y por primera vez, desde el día del accidente que le había costado sus piernas, sintió que no estaba mirando hacia lo que había perdido, sino hacia todo lo que, contra cualquier probabilidad razonable, todavía podía llegar a ganar. Detrás de él, Bennett se acercó, colocando una mano sobre su hombro, un gesto simple que después de todo lo vivido, significaba mucho más que antes. Buen trabajo, Cole. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho, capitana. No, respondió ella, con una sinceridad que no dejaba espacio para la modestia excesiva. Hiciste lo que muchos dirían que hacer, pero que muy pocos realmente hacen cuando el momento llega. Eso es lo que te hace diferente. Ethan sonrió, mirando una última vez hacia el cielo estrellado donde la nave de Silara ya casi había desaparecido de la vista, sabiendo que en algún lugar de esa inmensidad, una promesa susurrada en la oscuridad había cambiado, de forma silenciosa pero definitiva, el curso de 2 civilizaciones enteras. Todo porque un hombre que alguna vez se creyó inútil, decidió que nadie, sin importar de qué mundo viniera, merecía enfrentar sus peores momentos completamente solo.